entrevistas, debates y toda la información polideportiva en La Cantera por Punto Cero. Y volvemos acá en La Cantera Deportiva y ya lo tenemos del otro lado a Julián Arambore para darnos la información del vóley. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Así es, comenzamos con esta columna de vóley del día de hoy. Bueno, nos toca empezar en este caso con una noticia negativa, una triste noticia que afectó a todo el vóley argentino, a toda la familia del vóley argentino, que es el fallecimiento de Micaela Vogel, exjugadora de las Panteras, y que tuvo una muy destacada carrera en el vóley de Italia, y que fue una jugadora importantísima para el desarrollo del vóley femenino argentino. La noticia fue dada a conocer por la propia FEVA, por la Federación de Vóley Argentino, el pasado viernes. En un comunicado, la FEVA informó que la jugadora de 42 años se encontraba atravesando una grave enfermedad. Micaela Vogel fue una jugadora que formó parte del plantel histórico que dio origen al nombre Panteras a la selección femenina, ¿no? Aquel plantel que logró esa histórica clasificación al Mundial 2002, y que marcó un antes y un después en la historia del vóley femenino argentino. Además tuvo como decía, una carrera muy, muy destacada en Italia, donde jugó en la Serie A de Italia, en ciudades como Ravenna, Módena. También estuvo en Jesi, que fue su primer destino en el exterior. Y en Argentina, ella empezó al menos a nivel competitivo más profesional, y contra mayores, mejor dicho, en Geva, allá por la temporada 2001-2002. Luego pasó también en Argentina, jugó también en River, en San Lorenzo y en Gimnasia y Esgrima La Plata. Así que desde acá nuestras condolencias a sus seres queridos y a toda la familia del vóley y ex compañeras, y bueno, mantener siempre vivo su legado, ¿no? Sí, de acá nuestras condolencias a su familia y a sus seres queridos. Pero bueno, tenemos que seguir con la información del vóley. En este caso vamos a empezar por las selecciones, ¿no, Juli? Estamos, sí, calentando motores en lo que va a ser las competencias, ¿no? De las dos selecciones nacionales, tanto en la rama masculina como en la rama femenina. Justo coincidió que, bueno, hoy se conoció la lista de las Panteras y hace pocos días se conoció la lista de los hombres. Y está hoy por hoy el debate del vóley y todas las noticias centradas en lo que son estas listas. Vamos a comenzar con la selección masculina, que fue la primera que dio el listado, y además marca el comienzo de un nuevo ciclo, ¿no? El de Horacio Di Leo como entrenador del seleccionado masculino. Horacio Di Leo, que reemplaza a Marcelo Méndez, pero que fue ayudante, ¿no? Asistente principal de Marcelo Méndez en el ciclo anterior. Fue elegido como entrenador para dar continuidad a una manera de trabajo. Está actualmente en la Liga de Brasil también, le está yendo muy bien. Es un entrenador con mucha experiencia. Y se dio esta lista, la lista larga, ¿no? Para la Nation League 2026, una lista de 28 jugadores. Hay que aclarar que de esa lista, el entrenador para cada week de la BNL va a tener que elegir a 15 jugadores. Puede, de semana a semana puede variar entre esos 28, y hacer la cantidad de cambios que quiera dentro de esos 28, pero para cada destino de cada week son 15 jugadores que juegan esos días de jueves a domingo, digamos. Y no vamos a dar uno por uno las listas en estos casos, pero sí vamos a mencionar, hacer un análisis, ¿no? de las cuestiones más Lo más importantes destacado, sí. del listado. Primero aclarar que está la ausencia de Santiago Danani, que es el líbero titular de la selección, el máximo referente defensivo de Argentina de estos años, pero por decisión propia del jugador, por lo menos lo que se informó a priori, no hay demasiada
data, pero lo que se informó a priori es que no es una decisión técnica, ¿no? Sino que pasa más por el jugador, que al menos la BNL, no significa que se haya retirado ni mucho menos de la selección, pero al menos la BNL, a veces pasa que unos jugadores, por ejemplo, De Checo el año pasado no jugó la BNL, pero después sí jugó el Mundial. A veces pasa que por ahí los jugadores se toman un tiempito de descanso después de jugar con los clubes. La BNL está bastante pegada a lo que es la temporada de clubes, entonces a veces ocurre. Y justamente de Checo esta vez sí va a jugar la Nation League, el gran referente que tiene el plantel. Después se mantiene la base de armadores. En los centrales se da un regreso importante, que es el de Martín Ramos, que no había estado en 2025, un jugador también de mucha experiencia, y se mantienen los nombres de referentes como Agustín Lózar, Nico Serva, Joaquín Gallego. No hay tanta renovación generacional en los centrales como sí hay en otras posiciones, como pasa en los puntas, en donde Dileo, por ahí a diferencia de lo que pasó el año pasado, eligió convocar más puntas receptores que en la lista del año pasado. Yo creo que va a haber algunas pruebas más de nombres nuevos, más allá de los que tienen un poco el nombre asegurado, ¿no? Como Palonsky, Vicentín, Jan Martínez. Y acá se dan dos cosas. Por un lado, nombres jóvenes, y por el otro, nombres que por ahí no estaban tan tenidos en cuenta y que vuelven al seleccionado. Como el caso de Tomás López, que ya había estado en selección mayor de Argentina, pero hace varios años que no estaba, y está muy buen presente en la Liga de Francia, y entonces ha sido convocado. Y de Federico De Bonis, que no es el ex jugador de tenis de Federico De Bonis, sino que es por una letra de Federico De Bonis, de 17 años, es el más joven de la lista. Este chico que fue subcampeón del mundo con Argentina en sub-17 en 2024 y ahora va a integrar una selección mayor por primera vez en su carrera, ¿no? Así que es una de las principales apuestas. Yo creo que a priori más para empezar a formar parte del plantel, de los entrenamientos. Claro, sí. Ojalá pueda tener alguna oportunidad. Codearse con el resto de la selección, tomar la experiencia del resto. Sí, totalmente. Me parece que está bueno que se empiece a dar ese rodaje, pero está claro que si te seleccionan a vos entre los poquitos jugadores que hay de esa edad, son 20 entre los mayores, por algo es. Por eso a mí me parece que está buena la idea. Bueno, en los opuestos, si bien obviamente Pablo Cucarcep y Germán Gómez son los dos opuestos de Argentina, los dos opuestos principales, dos jugadores en un nivel muy alto. Se suma Mauro Gay, de 18 años, de Ciudad Voley, que él jugó el año pasado en los Panamericanos de la Juventud, en 2025. Ahí Argentina hizo podio, ganó medalla plateada, si no me equivoco. Y él estaba en ese equipo. Bueno, y los líberos, al no estar Danani, bueno, también se dieron el regreso de Franco Massimino y de Santiago Arroyo, que hacía un tiempito también que no estaban, porque la posición la estaba cubriendo Danani, claro. Y a veces Jan Martínez, que si bien él es punta, a veces había jugado de líbero también. Bueno, ahora vuelve Danani. Digo, como ya estaba Danani, medio que la posición ya estaba cubierta, no hacía falta mucha gente, nadie más. Totalmente, uno de los mejores líberos, sin duda, no te diría del mundo, Santiago Danani, por eso es una ausencia importante, pero que me parece que igualmente Franco Massimino y Santiago Arroyo son jugadores que ya tienen experiencia, que tienen rodaje, y me parece que va a estar bien cubierta la posición, y la verdad que es una lista muy buena de Argentina que, recordemos, va a jugar la BNL a partir en junio. El primer week va a ser del 10 al 14 de junio en Brasil, será el primer week, y el primer partido va a ser contra Serbia. Pero antes de ese debut oficial, por así decirlo, de temporada, Argentina va a jugar un amistoso preparatorio en Rosario, en Newell's, en el Polideportivo de Newell's. Va a enfrentar a Bulgaria el sábado 6 de junio, y bueno, va a ser la única posibilidad por el momento de ver a Argentina masculino en el país en 2026,
Así que es también un contacto, ¿no? Una vez por año por lo menos tener ese contacto con el público argentino, ¿no? Sí, sí. Y siempre en provincia también está bueno. Sí, tal cual. Además, Santa Fe es una de las provincias que más hace por el vóley argentino, tanto en generación de jugadores como en potenciamiento de proyectos de clubes. La verdad que sí, Santa Fe es fundamental para, para el vóley argentino. Siempre lo fue y está muy bueno que sí, que la gente que juega tanto al vóley en esa ciudad pueda también ver a la selección. Eso con respecto al seleccionado masculino. Pasamos a lo que tiene que ver con las Panteras, porque Facundo Morando, el entrenador de las Panteras, un proyecto femenino que es coordinado por Castellani, por Daniel Castellani, y Facundo Morando actualmente es el entrenador en el día a día, en cancha, dio la lista más amplia aún de 34 jugadoras, es una base principal, yo creo que es una base amplia para el año en general de las Panteras que Para ir rotando tienen... quizás. ¿Cómo? Para ir rotando quizás, digo. Sí, sí, también. Y porque si hay un momento del año que va a tener una rotación ahí obligada, que es que los juegos o de sur coinciden, si se chocan en el calendario con el sudamericano, el campeonato sudamericano. El campeonato sudamericano es un torneo importantísimo porque es clasificatorio tanto para el Mundial 2027 como para los Juegos Olímpicos. Si bien a los Juegos Olímpicos solamente va el campeón del sudamericano de manera directa, y probablemente sea Brasil, la verdad, pero es muy importante porque además da 3 cupos para el Mundial. Entonces, es muy probable que algunos de estos nombres, especialmente los más jóvenes, creo yo, quizá vayan a los Juegos de Sur, mientras por ahí el equipo A esté en el sudamericano. Entonces está bueno tener esa base grande. Pero primero Argentina va a jugar la Copa América o Copa Sudamericana, dependiendo qué nombre finalmente quede para este año. El año pasado se denominó Copa América, pero había ahí una duda de cómo se iba a llamar este año. Se va a jugar en Perú, todavía es a finales de junio, principios de julio, falta la fecha exacta. Pero ¿por qué es también tan importante? Primero porque Argentina defiende el título. Fue ganador de este certamen el año pasado. Y además porque da puntos para el ranking mundial. Y Argentina lo que quiere es volver a la Nation League femenina. Y para eso va a tener que ser el mejor ubicado del ranking mundial dentro de los que no juegan BNL. En este momento Argentina está logrando eso. Okay. Es decir, en este momento Argentina es el mejor del ranking dentro de los que no están en BNL. Si mantiene eso al término del actual BNL, Argentina estaría ascendiendo para la temporada que sigue. Estuvo cerca el año pasado, finalmente fue Ucrania. Y hay ahí una desventaja estructural porque los europeos juegan más partidos y algunos de los partidos juegan, dan más puntos para el ranking. Pero bueno, ese es el panorama. En cuanto a la lista, hay que mencionar también, repaso rápido por puestos, que Victoria Mayer se mantiene como la principal referente entre las armadoras. Hay una ausencia muy sorpresiva de Azul Benítez, yo no me lo esperaba para nada, que fue la armadora suplente en el Mundial y ahora no está en una lista de 34. A mí me resulta muy, muy llamativo realmente pasar de ser la suplente en un Mundial que van 14 a ni siquiera estar en una lista de más de 30, no me lo esperaba. Y bueno, la sorpresa, Renata Herrero, que es una sub-20 de pasado en las Panteritas, que forma parte de la lista. Renata no estaba tanto en el radar, pero es una jugadora con mucho futuro. Bueno, las opuestas, obviamente, Bianca Cunio, hoy por lejos la mejor jugadora del país. Y para muchos, una de las mejores opuestas del planeta. Hoy por hoy está top 5 entre las mejores opuestas del mundo, Bianca. Y se resalta el regreso de Anaí Tosi, que Anaí, por ejemplo, jugó el Mundial 2018, después había perdido un poco el radar de selección, y ahora con un gran presente en la Liga de Portugal, en el Sporting de Lisboa, se ganó de nuevo su lugar.
así que bueno, se va a ver ese regreso de Anahí Tosi después de varios años en la selección. Y Mora Pampín, que jugó el Mundial Sub-19, también va a estar en la lista, ella va a estar por primera vez en la mayor. También muchas puntas, como en la masculina, 14 puntas. Acá, bueno, en las opuestas resalta la ausencia de Valentina Díez, que fue la MVP de la Liga Argentina del año pasado. Bueno, no está en esta lista. Y en las puntas está Bednarek, que jugó de opuesta el año pasado. Se mantiene la base con Elina Rodríguez, con Daniela Bulaich, con Nicole Pérez, Bertolino, jugadoras que ya vienen estando. Y se suma Julieta Arrueli, Bernardita Aguilar, Milena Margaria. Bueno, Giselo Tamendi, actual MVP de la Liga Argentina, por mencionar algunas de las puntas. Mientras que las centrales se dan dos regresos esperados de Cande Herrera y de Bianca Farriol, que no pudieron estar prácticamente nada el año pasado por lesiones graves las dos. No pudieron estar en el Mundial, o sea, Argentina fue al Mundial sin sus dos centrales titulares. Y ahora están en esta lista. Cande Herrera ya está para jugar, Bianca está convocada, vamos a ver si puede jugar enseguida, digamos, porque recién está volviendo. Cande Herrera sí ya está para volver a jugar. Y se agregan Victoria Matic, Julieta Medina Sarmiento y Dadalt, es decir, bueno, Matic y Dadalt, dos de las lobas de Gimnasia, están en la selección. Y para cerrar con las líberos, se mantiene Agustina Peloso, pero se agregan Victoria Quintero y María Eugenia Martínez, que van a hacer su debut en selección mayor. También pasaba medio como en la masculina, ¿no? En la femenina estaba Peloso y estaba Antonella Fortuna, que en realidad es punta, pero a veces jugaba de líbero. Bueno, en este caso, Fortuna sigue en la lista, pero como punta, y lo que se hizo fue convocar específicamente dos líberos que apoyen a Peloso, que es como la líbero principal, ¿no? Y ahora va a tener, entonces, antes de la Copa América, tiene dos amistosos, ¿no? Sí, así es. Las Panteras van a jugar dos amistosos justamente también ante Bulgaria, que es el mismo país que va a enfrentar a los hombres, también va a enfrentar en las mujeres. Bulgaria, que va a estar por Sudamérica porque pocos días después va a jugar la Nation League en Brasil. Entonces viene, es la semana previa a la Argentina, y juega dos amistosos también en Santa Fe, pero el 29 de mayo va a jugar en Unión de Santa Fe y el 31 de mayo en Newell's. Así que son dos amistosos de muy buen rodaje. Así como el año pasado se jugó contra Alemania y República Checa, bueno, este año con Bulgaria, estos dos amistosos. Y cierro con este pequeño comentario que tiene que ver ya con selecciones, que aunque los que seguimos el vóley queremos que Valentina Baulet y Sofía Baldo jueguen en algún momento en la selección mayor, todavía vamos a tener que esperar. En el caso de Baulet, porque está en la Universidad de Estados Unidos y no la quisieron ceder, eso tengo entendido yo, y Sofía Baldo porque está con la Sub-17, se viene el Mundial Sub-17 este año y bueno, hay que llevarla también de a poco y hay que tener paciencia. Pero bueno, quería mencionar eso para cerrar la cuestión de selecciones. Pero no es lo único que tenés para el día de hoy. Así es, porque bueno, hablábamos el otro día del vóley metropolitano, de la final que se iba a jugar, me acuerdo el martes pasado, estaba por empezar la final de la Copa Chulo Olmo masculina, y tuvo justamente a Náutico Acoa como campeón, este equipo recién ascendido, que se dio el gusto de ascender y ya ganar un trofeo metropolitano. Le ganó la final a Ferro, y en Ferro encima, como visitante, por 3-1. Un Ferro que tuvo algunas bajas en comparación al equipo que ascendió a la Liga Argentina, pero también mantuvo algunos de los nombres. Así que es un gran triunfo de ACOA. Bastante cerrado igual. Sí, fue parejo, 26-24 en el cuarto. La verdad que fue un partido parejo, intenso, pero para un recién ascendido ya ganar esta copa importante.
y fue el certamen que sirvió de antesala para el inicio formal de la División de Honor, que comenzó un par de días después, el pasado viernes, con una fecha 1 que tuvo los dos televisados, el triunfo de la UBA 3-0 justamente ante Acoba, que había tenido menos de 72 horas de recuperación, y lo sintió a eso. Y Lomas le ganó 3-0 a Campana. Esos dos partidos fueron en la Casa del Vóley, ahí en el predio del Parque Olímpico, y fueron televisados por Fox Sports. Después hubo algunas victorias visitantes, las demás fueron todas victorias visitantes. Defensor de Banfield le ganó 3-1 a Boca, Ferro 3-0 a Untref, eso fue el sábado, y el domingo Vélez le ganó 3-1 a River. Vale aclarar que Ciudad San Lorenzo, como habíamos mencionado el otro día, se va a jugar el próximo martes. Bueno, se postergó por el tema de que Ciudad recién había terminado la Liga Argentina. Y tenemos el cronograma de la fecha 2. Ya en estos momentos están jugando UBA contra Campana en la UBA. Se está jugando, arrancó a las 9. Ya iniciando la fecha 2. Que va a seguir el viernes. ¿Dónde juega la UBA? Perdón, ¿dónde juega la UBA? No, el predio exacto. No, eso te lo. De curiosidad nomás. Ahora chequeo yo cualquier cosa, dale. Seguí. Pero el viernes va a haber dos televisados con San Lorenzo ante Untref a las 7 de la tarde y Ciudad Vélez a las 21 horas. Ciudad Vélez fue la final del año pasado y ahora se van a enfrentar en esta segunda fecha. Nuevamente esos dos televisados ahí en la Casa del Vóley. Mientras que el sábado va a jugar Defensores de Banfield contra River y Lomas contra Boca a las 21 horas. Este certamen que bueno, tiene 12 participantes, que tiene fase regular todos contra todos a una sola rueda, y luego los 8 mejores se van a enfrentar en los playoffs a mejor de tres partidos todas las rondas. Es en Ciudad Universitaria, perdón. Es en el predio ahí en cerca de Ciudad Universitaria que hace de local la UBA. Perfecto, no, y como además en esa primera fecha jugó en cancha neutral, por así decirlo, claro, porque fue televisado, me había quedado la duda de actualmente en dónde está. Pero bueno, femenino no empieza hasta fin de año esta división de honor, así que creo que ahí estamos con toda la info del vóley, ¿no, Juli? Sí, por hoy estamos. La verdad que había mucha información y bueno, nos encontraremos en la próxima columna con más data del vóley, tanto de Metro como de actualidad de argentinos en el exterior. Perfecto, entonces vamos a un tema y la tanda, Ale, y después seguimos con más de la cantera deportiva.